ese es el de un libro que escribió un americano, que es Less is More, que es menos es más. Muchas veces no necesito 20 millones de datos. Porque a la hora de tener que diseñar un plan anual, no les puedo compartir el que nosotros tenemos de Gimnasia y Esgrima de Rosario por una cuestión de que estamos desarrollándolo y estamos en pleno ver qué hacemos, pero lo que nosotros tenemos que saber es a principio de año y después cuándo tenemos secuencias para poder volver a evaluar. Nosotros habíamos diseñado en nuestro club actualmente 4 evaluaciones más durante el año, en los periodos de las ventanas que teníamos de Argentina. Y a partir de ahí era, primero, empezar a segmentar la población de quiénes son los que están por debajo de los valores que nosotros determinamos como puntos de quiebre y quiénes están por debajo en lo que serían puntos críticos de quiebre. Esto sería como algo muy simple que los pueden trasladar siempre en el mundo, que es económicamente qué país está en crecimiento, qué país está estancado y qué país está en default. Y qué es lo que va a necesitar de ayuda. En este caso es ayuda económica, en este caso es ayuda de lo que nosotros podemos determinar. Si es una ayuda que va a necesitar desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de movimiento, desde el punto de vista de carga, desde el punto de vista de recuperación, desde el punto de vista de lo que necesita el sistema metabólico. Y a partir de las mediciones que yo pueda hacer, sea un sistema energético, es decir, ver un yo-yo recuperado, ver algo a nivel analítico dentro de un gimnasio, donde entran aquí las valoraciones que podemos hacer con una plataforma de fuerza y ver la simetría entre derecha e izquierda, o ver lo que necesita de movilidad, es el espectro que las evaluaciones a principio de año me van a determinar. ¿Qué es lo que tengo que saber? Que no es que porque falte fuerza yo tengo que apuntar a fuerza. Acá viene la magia del arte del coaching. Es decir, yo como todo esto que tengo integrado dentro de este caudal enorme de información, empiezo a atacar. Empiezo a ver desde el día 1 cuál es lo que yo ofrezco para tener el mejor retorno. Y es acá donde tengo que saber si tengo que esa persona necesita fuerza, no es que va a tener que hacer 1 hora o algo de más. Es en la misma proporción del tiempo que tenemos todos los coaches, qué es lo que puedo hacer para inferir. Y eso sí tiene una relación con lo que tiene que hacer en las entradas en calor, en los movimientos preparatorios o en relación con lo que tiene que hacer al inicio de la sesión. Y es eso que yo después puedo usar una plataforma de fuerza como feedback o un encoder como feedback para poder potenciar la capacidad que tiene mi atleta para empezar a entender esto. Y es una vez que ya estoy ahí, es que puedo usar en aislación, como puede ser ejemplo, una polea cónica o una yo-yo, porque ya el atleta empezó a entender en esta secuencia anual, porque nosotros se lo vamos dando, dónde va cada segmento. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que yo voy a tener en cualquier deporte? Pues básicamente los requerimientos que voy a tener en cualquier deporte van a ser, el primero va a ser fuerza. Voy a tener que para esto hacer testeos de fuerza. Voy a tener que ver si en mi curva de fuerza-velocidad creo este perfil de fuerza y velocidad y tengo un atleta, como puede ser en rugby, que es fuerte pero es muy lento. Entonces ahí es donde empiezo a ver realmente qué es lo que yo tengo que dar a la hora de hacer fuerza máxima, hipertrofia, fuerza máxima o potencia. Tengo que ver si este atleta a su vez ha tenido lesiones previas o ha tenido algún déficit en performance que pueda valorar. Si no tengo GPS, puedo verlo a través de videos y a partir de ahí puedo empezar a inferir la información que pueda llegar a tener. Voy a empezar a ver cómo este estímulo de fuerza me puede generar capacidad de recuperación o no. O sea que el estímulo también está relacionado con el feedback de lo que yo pueda tener con cuestionarios de wellness o los cuestionarios de TQR, que son los cuestionarios de recuperación. Y donde el estímulo esté de fuerza, yo lo puedo estar relacionando con la sensación de subjetiva de esfuerzo, y esa sensación subjetiva de esfuerzo, ese RPE intragimnasio, va a acumular una carga, una unidad arbitraria, que después se va a relacionar con la unidad arbitraria que voy a tener fuera en el campo y me va a dar un feedback de la carga total del día, donde puedo estar relacionando la cantidad de peso que he movido. El segundo es la potencia. Para los que conocen, este es Pavel. Pavel es una máquina y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es qué nos dice la mayoría de los entrenadores o qué me decían la mayoría de los entrenadores en China. Bueno, me decían dos cosas cuando estaba en China. Me decían, queremos
que nuestros atletas sean más potentes y más fuertes. No le interesaba para nada si se recuperaban o no. Entonces, la idea de esto era siempre ver qué atleta era más potente y qué atleta no era tan potente. A partir de ahí es que una de las variables que vamos a tener que medir es potencia. Entonces, esto que teníamos antes, que eran los newtons, ahora vamos a ver cómo podemos transformarlos en watts de potencia, porque al fin y al cabo sabemos que el atleta no tiene que ser fuerte solamente, sino que si esa fuerza no la transforma con las leyes de Newton en potencia, y no podemos crear este atleta potente, automáticamente no nos sirve absolutamente de nada. No me sirve de nada tener una primera línea que sea fuerte y que no se pueda mover por el modelo de juego. No me sirve de nada tener un jugador de fútbol que sea fuerte en el gimnasio, pero que después esa fuerza no tenga la capacidad de transferirse y manifestarse en potencia a la hora de estar en la cancha. Entonces ahí donde empieza a relacionarse es la tecnología que nosotros podamos tener, como puede ser un encoder, para ver la expresión de esta potencia. Y a su vez, para ver cómo yo puedo modificar, y esto es la ley del juego, chicos, acá lo que yo le estoy diciendo es como si dijera la verdad de todo. Potencia, fuerza y todo lo que tenemos como variables dentro de un gimnasio se relacionan con una cosa, y solamente es el descanso. Yo lo que voy a manipular son los rangos de descanso siempre para la manifestación de hipertrofia, de fuerza potencia, o de fuerza resistencia. Porque es ahí donde yo juego con las variables de lo que quiero expresar en mi curva de fuerza-velocidad, en mi expresión de potencia, pero la clave está en los descansos que yo voy a tener. Si yo no, esto es algo que dice Jair Lee, yo no puedo entrenar y no puedo, y yo le voy a agregar esto, y yo no puedo manifestar mi output de potencia o mi output de fuerza máxima si no tengo los descansos necesarios. Y es ahí donde viene la manipulación de todo esto. Lo tercero que voy a ver a la hora de tener un deporte o de tener un deportista, ver mis sistemas energéticos. Y los sistemas energéticos se evalúan no para saber qué tan bueno soy. El sistema energético es para ver cuál es dentro de mi perfil mi sistema energético más débil. Es lo mismo que cuando voy a ver el perfil de fuerza-velocidad. Quiero ver y quiero desarrollar lo que tengo débil, no lo que tengo todo el día. Entonces muchas veces entra a la hora de ver esto la relación con lo que yo puedo llegar teniendo viendo evaluar. Es decir, bueno, ahora yo estoy en el segmento de decir, mi atleta que juega 90 minutos por fin de semana y que entrenas 45 minutos por día o 40 minutos, es su componente de metabólico, aeróbico, anaeróbico, que sabemos que acompañan y van todo el tiempo en la curva y no es que los compartimentalizamos por educación, sino que funcionan al unísono. Es más la variable aeróbica que yo sé que tengo que manifestar sus sustratos para poder tener ese componente luego y manifestarlo también a nivel anaeróbico, o es el componente anaeróbico todo el tiempo que tengo que manifestar, que es el que me va a estar dando ese feedback a nivel aeróbico. Entonces, a la hora de evaluar, lo que nosotros tenemos que ver es cuál es el eslabón débil dentro de estos sistemas energéticos y empezar a entender cuál es el que tenemos que dar como suplemento nutricional a la hora del entrenamiento. Entonces, vamos pasando, haciendo como de a pequeño un checkpoint. Primero tengo que planificar. Después que planifico, hay algo muy importante en esto que no se los dije, que es la comunicación que ahora va a venir. Dentro de los sistemas energéticos, una vez que ya salimos de eso, ¿cómo se expresa la fuerza y la potencia? Y si yo a ustedes les digo, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan aceleración? Quiero que se tomen 3 segundos y que piensen cuál es la manifestación de aceleración. ¿Tienen alguna idea? ¿Empiezan a pensar en situaciones de juego? Yo los voy a llevar a otro lugar. Manifestaciones de aceleración. Es como yo rompo esa fuerza horizontal y vertical para poder proyectarme. Un scrum es una fuerza de aceleración. Es como yo me voy hacia adelante. Movimientos de evasión utilizan ¿qué? Esa fuerza de ruptura de energía en el piso para poder cambiar de dirección. Ergo, tengo que ver cuán potente soy, pero para ser potente tengo que ver cuán fuerte soy, y para eso puedo medirlo a través, como decía antes, de métricas, y eso es lo que me va a determinar rápidamente entender por qué es importantísimo a la hora de crear aceleración. Y la aceleración, por su máxima expresión, es una carrera de 100 metros. Entonces, es ahí donde yo empiezo a ver cómo estos atletas muchas veces son lo fuertes suficiente para sostener sistemas energéticos totalmente diferentes.
pero esos sistemas energéticos tienen una relación con los sistemas de fuerza y de expresión de esa fuerza a través de la velocidad, que es potencia. Y esa potencia, sosteniéndola en tiempo y en forma con los tiempos de recuperación, son los que me van a dar la posibilidad, a través, sí, de lo que vamos a ver en un rato, que son los estímulos de agilidad, para que sea lo más puro y limpio posible. Si no, yo lo que voy a tener es alguien que tiene la capacidad de expresarla, pero no la capacidad fina de elaborar los movimientos. Y después viene lo siguiente, que es dentro de lo que es velocidad, ¿qué es lo que ustedes entienden como velocidad absoluta? ¿Por qué? Porque es la forma de uno sostener los movimientos explosivos que yo estoy haciendo dentro del gimnasio. Les voy a dar un ejemplo. Hacer un salto, o por ejemplo, un depth jump hacia el piso y hacia un cajón, es el tiempo que yo puedo generar el menor contacto posible con la mayor distribución de energía al piso, que me va a devolver esa fuerza de reacción y me va a permitir salir lo más rápido del piso. Pues bien, eso es lo que quiero ver cuando estoy trabajando, ¿qué? En parte potencia en ciclos repetidos. Y cuando lo puedo medir y puedo ver si esa potencia que seteé cuando estoy trabajando con un encoder, cuando estoy trabajando con una plataforma de fuerza, rápidamente me puede decir cuándo yo tengo que cortar. ¿Por qué? Porque rápidamente me está diciendo que entro en fatiga. Y esto me está dando la posibilidad de lo primero que le dije hace un rato, que es rápidamente solo podés expresar el output de lo que te podés recuperar. Entonces es ahí donde uno empieza a jugar con lo que son las recuperaciones. Bueno, en fuerza absoluta, en velocidad absoluta, es esta expresión. Es la expresión de la capacidad que tengo de técnicamente poder manifestarme y ejecutar lo que puse en el gimnasio dentro de las habilidades atléticas que estoy entregando fuera del gimnasio cuando estoy en el campo. Y esto tiene un componente, que uno es el componente natural que yo puedo tener para desarrollar 32 kilómetros por hora. Pero para poder maximizar esas entregas de fuerza, cuando un mecanismo de aceleración, pero como un mecanismo como hizo el de desaceleración excéntrico, o en este, que es un cambio de dirección, ¿cómo empiezo a ver estas capacidades dentro de lo que estoy haciendo? Ahí le saqué el volumen. Dentro de lo que estoy haciendo a la hora de poder empezar a entrenar. Este atleta es un atleta en el cual yo tuve referencias, porque justo estuvo entrenando en la Roma cuando estaba Darcy Norman. Darcy Norman, para los que me conocen o conocen algo, Darcy Norman fue uno de los que estuvo en todo el proceso de la selección de Alemania, lamentablemente cada vez que nos ganaron a nosotros juntos con Chad Forsyth. Chad Forsyth va al Arsenal, Darcy Norman va a la Roma y desarrollan todo este sistema, ¿bien? Donde empiezan a aplicar este modelo que es el técnico o el modelo TEC, que se basa en la técnica ideal, el error y las correcciones, y que se basa rápidamente en la expresión de lo que puedo hacer dentro del gimnasio, fuera del gimnasio, a través de calidad de movimiento. ¿Y qué viene a significar esto, el proceso de un continuo? Pues bien, el proceso del continuo quiere decir esto que estoy evaluando, me tiene que dar las métricas ideales o crear los estándares ideales para yo poder aislar un movimiento. ¿Y por qué viene esta relación que les quiero hacer ver ahora que eso es de aislar? Porque muchas veces en un proceso de rehabilitación la performance empieza al momento de poder aislar una articulación. Rodilla, cadera, isquios, cuádriceps, aductores, abductores. Pero generalmente los fisioterapeutas no tenemos esa suerte de poder tener, como cuando estaba afuera, tener algún dinamómetro de mano o poder empezar a evaluar estas asimetrías que, para los que me conocen, y justo ahí está el logo, yo puedo ver en la calidad de movimiento. Yo puedo ver la calidad de movimiento en las evaluaciones, sí, lo hago, exacto. Pero no es solamente evaluar calidad, sino que por otro lado yo tengo que evaluar las partes que tengo que se integran y empezar a ver cuál es esa métrica. Porque después eso yo lo voy a empezar a evaluar en patrón, que sí fue en parte de lo que hablé,
y ese patrón lo voy a necesitar cuando tenga que volver a inervar para que entre los dos generen un output de primero, correcto movimiento, correcta expresión de lo que es las capacidades que tengo que crear, y esas capacidades después se tienen que manifestar en la integración en el campo. Entonces es ahí donde lo que quiero es que ustedes empiecen a relacionar esto, que es evaluar no es solamente evaluar un sistema energético, fuerza, potencia, aceleración o velocidad máxima. No es evaluar solamente FMS y quedarme solamente con la métrica, sino que es cómo eso puede tener medidas aisladas, cómo eso va a estar integrado y cómo eso después lo voy a volver a ver en el campo. Entonces, esta relación crea un contexto en el cual absolutamente todos tenemos que trabajar en conjunto. Por eso existe la figura de lo que es el Head of Performance, relacionado con el Strength Coach, relacionado con el nutricionista, relacionado con el Sport Science, y todos brindando información. Miren lo que les acabo de poner. ¿Recuerdan recién cuando yo hablaba de evaluar? Pues bien, hoy por hoy se llama Rack Test, y este rack lo que nos da la posibilidad es primero incorporar 2 dinamómetros. Ahí lo está con uno, pero yo le vivo diciendo a los chicos que tiene que haber 2, y mi amigo Lele Carbone dice no sean ratas y compren 2, pero la realidad es que yo tengo que tener la medida en vivo para poder saber hoy por hoy qué es lo que está pasando a la hora de evaluar de forma aislada, no de forma, como les puedo llegar a decir, analítica. De forma aislada, ¿qué significa? Que yo voy a empezar a ver cómo se comporta mis aductores, mis abductores, mi isquio, mi manguito rotador derecho en rotación interna o en rotación externa, para poder tener un baseline. Un baseline es un estándar, es a partir de lo que yo tengo que ver. Esto son medidas que se pueden tomar a partir de un desglose de movimiento. La mayoría de los que me conoce porque sabe que hablo de FMS, de SFMA, ¿bien? Entonces ahí prácticamente empiezan a entender. Pero la calidad de lo que yo estoy evaluando en movimiento, le puedo llegar a poner un número cuando empiezo a desglosar esas partes. Y esto a mí me viene como anillo al dedo, porque hoy no solo puedo decirte, tu patrón de triple extensión a la hora de correr está comprometido por un déficit de movilidad de tobillo, sino que también expresa eso y hace que tu isquiotibial del lado izquierdo tenga que generar mucho más fuerza, lo objetivo hizo, o que tu isquiotibial del lado derecho, en el cual el tobillo tiene una mayor sobrecarga, por ende tiene un pico y ese pico torque lo tiene que expresar, pero cae mucho más rápido. Lo mismo me puede pasar a la hora de evaluar un complejo entre aductor o rotadores internos y externos de cadera y entrever las diferentes palancas cómo se expresa. Lo mismo puedo evaluar cómo es un manguito rotador o rotadores internos y externos. Esto a mí me sirve para tener justamente esta métrica. Es ver en este lado que ustedes están viendo, derecha e izquierda, les separé las curvas, ver cómo esa fuerza máxima se puede expresar de manera diferente. Y ver rápidamente algo que yo siempre les pido a los chicos, es ese RFD, o lo que vamos a ver dentro de un rato, que es el índice de tasa de desarrollo de fuerza. ¿Por qué? Porque el índice de tasa de desarrollo de fuerza, a mí como rehabilitador, pero a mí como agente de performance, me indica rápidamente cuando ustedes saben que la lesión ya pasó, es que el Rate of Force Development me lo avisó antes. Entonces, en esa capacidad de expresión del sistema neuromuscular